Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro podcast. Somos el colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX y hoy vamos a tener a unas invitadas muy especiales que forman parte de el comité de organización de nuestro colectivo. Ellas han estado desde un inicio y bueno, mi primer compañera se llama Odeda Meyali Reyes. Hola, Odette. Y Hola, vamos a hacer hola. esta reunión como una plática, vamos a estarnos preguntando cosas. Y bueno, también doy la bienvenida a mi amiga Dina Silverstein, que nos está viendo, nos está compartiendo desde Querétaro. Se me pasó decirles, Odette está desde Ciudad de México. Y también está con nosotros Jorge Elías Telles. Pues bueno, vamos a empezar, chicos. Y yo quisiera comenzar con Odette, hacerle unas preguntitas. Odette, me gustaría saber quién, porque siempre hay un nombre atrás de esto, quién fue quien te motivó a ser activista, a estar dentro de este colectivo. Y bueno, también quisiera complementar esta pregunta con que, además de quién fue el que te motivó, ¿qué fuerza o qué te hizo ser parte del comité de organización? Porque no es fácil dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero a, a, a un grupo social, ¿no? Así que, Odette, te dejo la palabra. Gracias. Gracias a quien nos esté escuchando también por regalarnos un ratito de su tiempo. Y bueno, yo soy Odette, me conocen como Miyali, la mayoría en este gran grupo familia. Pues vamos a empezar por el inicio, ¿no? Es como tomarme ahorita un café con mis amigos en una cafetería y disfrutar y platicarles desde el corazón. Pues bueno, yo soy hermana de un paciente, mi hermano es el paciente, él tiene 31 años y fue diagnosticado cuando él tenía 21 años él tenía, ya un poco tardío, dicen los doctores, para de, pues el padecimiento que él tiene. Fue un proceso bien difícil, en realidad, un año en saber y decir, hey, necesito visitar a un psiquiatra, ¿no? Creo que eso pesa mucho en este país, Sí, el decir, necesito ayuda, mi cerebro necesita ayuda. Eh, de ahí fue un año como de aislamiento él, donde no estaba con las personas, dejó a los amigos, yo ya no vivía con mi mamá, entonces fue pues muy difícil para él también eso, la situación cuando yo me fui de casa. Y pues mi mamá empezó a darse cuenta con situaciones que él tenía muy particulares, ¿no? Eh, Trató de tentar contra su vida varias veces también. Y pues en esta ignorancia, ¿no? Que tenemos de necesitamos una ayuda, pues fue lo último ya hasta el límite con él. Eh, y pues no fue fácil llevarlo, no, porque pesa mucho decir yo no necesito, para él le pesó muchísimo. No fue fácil, entró, lo internaron, le dieron medicamento y salió, pero el medicamento no le hizo nada. Fue un año donde estuvimos con el medicamento en el que sí estaba, no estaba, no se la tomaba, ya se había mañado hasta para esconder la pastilla en la boca. La sí, podía tener hasta media hora. wow. Entonces, y yo que sepa, son amargas las Sí, medicinas psiquiátricas. Entonces, la ponía a retener y en el 2015 volvimos a ir otra vez al médico y lo vuelven a internar en el hospital Fray Bernardino. Y de ahí estuvo 2 meses porque no le encontraban el medicamento que le hiciera. Inyecciones trataron, la olanzapina, mil cosas y nada.
ya lo último eran descargas al cerebro, ya no Sí. había otra opción. Y pues mi mamá ya estaba a punto de firmar pues que la autorización para que lo hicieran y así iba a ser la vida mes con mes. Y el doctor dijo, a ver, hay uno más, es el más fuerte, pero vamos a intentarlo. Y fue donde llegó esa bendición hecha pastilla, que se llama Sí. clozapina. Y en una semana restauró lo que en 2 años estaba abajo. Entonces, lo dan de alta. La verdad es que yo digo que mi hermano tuvo mucha gracia, de verdad, de parte de Dios en el hospital, porque regularmente al mes máximo, 3 semanas, ya los están como sacando del hospital. Y un doctor, una doctora, fue doctora, que abogó por él y dijo, no, hasta que no encontremos una solución para Aldo, no va a salir. Entonces, fue un momento muy difícil. Quisiera compartir con ustedes, pues, un poquito cómo fue el proceso. Mi hermano, pues, quería deshacerse de todo su pasado, ¿no? Fue muy, muy difícil. Me gustaría compartir unas fotos de mi niñez con él y de él cuando era niño. Fueron fotos restauradas porque tengo un folder de fotos que él rompió de cuando éramos niños. Y él ya no quería, le dolió mucho su niñez a mi hermano. Entonces, no, todavía no logro unirlas, pero algunas ya las logro unir, ¿no? Y es un sentir Oye, en el corazón. Ame, Ujú. no recuerdo si ya lo mencionaste. En este momento, ¿qué diagnóstico tenía tu hermano? ¿O con qué Eh, diagnóstico salió del hospital? con esquizofrenia paranoide, desde el primer momento. Desde el primer momento fue la esquizofrenia paranoide y bueno, No, pues no llegó un momento en que la confundieron con bipolaridad, con alguna otra que son como primas hermanas, como para que ustedes como familiares no fuera tan fuerte el primer diagnóstico, la enfermedad más fea, esquizofrenia. No hubo algo así como un camino. como para saber, no, Ujú. porque él tuvo alucinaciones auditivas todo el tiempo, no tuvo nada más, ¿no? Entonces, eso fue lo que alertó a los psiquiatras. Dijo, si hay alucinación auditiva, vaya, y aparte en el estado en el que iba, regularmente empiezan a alucinar con situaciones de que hay que el diablo, de que la Así es. brujería, de que Son, no, es algo muy recurrente a esa enfermedad. Entonces él tenía desgraciadamente, la alucinación. desgraciadamente lo que escuchan o Ujú. lo que ven no son flores, ni es el mar, ni son ángeles diciéndoles, vales mucho, eres hermoso, es todo lo No, contrario. No sé si así yo te he es, dicho, Ame, pero yo me identifico mucho contigo y tampoco no lo dije en el podcast pasado, pero yo estoy aquí también por mi hermano y con el mismo diagnóstico. Entonces, te escucho hablar y te entiendo perfectamente, Ame. así es, sí, y es fuerte porque aparte a nivel mundial es una población muy pequeña, entonces regularmente no son muy tomados en cuenta, Así es. tristemente. Entonces, pues este es Aldo, no sé si alcanzan a verlo. Es el de Somos blanco. él y yo en Navidad. Ajá, este es mi hermano y este soy yo. Es una foto que está restaurada también. Este es él, otra foto restaurada. A él es este niño de aquí. A él le dolió mucho su infancia. Lo que vivimos no fue fácil y él quería deshacerse de eso. Él es él, aquí con sus juguetes a los 7 años. Acá a los 5 años. Foto restaurada igual. Y este también. Esta soy yo y este es mi hermano. Este año creo que era como el 2094 yo creo. Fue una situación muy difícil para él. Le pegó mucho. Y bueno, pues responder más adelante, pero les comentaré más bien, pero fue difícil. Entonces, me motiva mi hermano. Mi Así es, hermano me motiva a luchar. Aldo. Sí, Gracias Aldo. por compartirlas, Ame. Y bueno, Ame, tú ya tienes en esta lucha lo que lleva el desabasto este año, que son 8 meses. Desde tu perspectiva y desde ese caminar que ya tienes, mm, ¿cómo has sentido a las autoridades con las que nos hemos topado?
COFEPRIS, Secretaría de Salud, la CNDH, ¿te has sentido que vales para ellos, que tu hermano les importa, que las enfermedades mentales ocupan prioridad en su agenda? ¿Cómo te sientes en estos 8 meses? Ya no te pregunto antes, porque las enfermedades mentales siempre han tenido muchos vacíos en este país, pero de los 8 meses para acá. Siento que ha salido, fue la punta del iceberg, que es la desinformación y la mala educación que tenemos a nivel nacional, y empezando por las autoridades, definitivamente. Si la población está así, muy estigmatizada y muy dolida, y es como un rechazo hacia las enfermedades mentales, es porque nos hemos dado cuenta en estos 8 meses que pues a ellos no les ha importado porque no hay una educación, ¿no? No hay una educación ni siquiera de ellos, ni ellos ni siquiera están listos para poder lidiar con una persona que tiene una enfermedad mental. Creo que las personas que trabajan en el hospital, hablo del hospital donde yo he ido, que es Fray Bernardino, son personas desde los de seguridad que están en la entrada y te abren la puerta, son personas valientes y heroicas que están ahí. Así es. Porque los de seguridad tú los ves correr de un lado a otro porque ya se puso agresivo, porque se Sí. quiere salir, porque cualquier cosa. Muy brevemente, una vez fuimos al hospital y dieron un código, nos sacamos de onda, y saliendo del hospital, saliendo de la puerta, una chica se le escapó a su mamá, se echó a correr y no la encontraron. Entonces, y los policías hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Sí. Y mi admiración y respeto, desde la persona de limpieza, el de seguridad, hasta el director del hospital. Y no Porque sé hacen si, lo que pueden, con lo que pueden. si has visto, pero en mi caso, que nosotros nos hemos atendido en la Ciudad de México hace unos años y ahora últimamente acá en Guadalajara, em, siempre tratan de no lastimarlos, ¿no? Aunque a lo mejor no tengan bueno, la capacitación, porque no sé si la tengan, una persona de seguridad que abre una puerta, no sé si tenga la capacitación, pero siempre buscan no lastimarlos. Así es. Entonces, mi admiración para los hospitales públicos psiquiátricos y toda la gente que labora en ellos, desde la que prepara el alimento y limpia, Sí, pero tache bien en grande a las autoridades. así es. No importa el color de la bandera que esté adentro del cargo, No, no importa el color, no, aquí no importa eso. no importa. Es simplemente no me interesa, porque hay un rezago, un abandono, una falta de educación, no de 10 años, no de 20 años, de mucho más atrás. Simplemente ahora fue la detonación, y creo que tal vez en esta ocasión no supieron manejar, no, las autoridades que hoy están delante no supieron manejar la situación, no supieron cómo dirigirla, y bueno, lo rebasó totalmente. Y eso te habla de que no hay una estructura y de que no hay una educación en las autoridades correspondientes. Entonces, por eso decía, la población es tan pequeña que lamentablemente a veces es hecha a un lado. Pusieron mucha importancia en las leyes, en sus términos, más que en la compasión, en voltear la cabeza a ver a esta población vulnerable Así es. y les faltó eso, amor. Así es. Uh-huh. Así es. Compañeros Elías, Dina, ¿algo que quisieran agregar? Pues yo a Meyali, a Meyali, digo, aquí en este movimiento la conocemos más como a Meyali. A mí me gustaría saber, a Meyali, cómo desde la perspectiva de un familiar como eres tú, ¿cómo combatirías tú la discriminación hacia los que somos pacientes mentales? Digo, en mi caso es depresión con ansiedad, pero eso no significa que no me haya sentido yo señalado y discriminado, incluso hasta por mi propia familia. Claro. Entonces, ¿cómo tú lo combatirías? A lo mismo, querido amigo Elías, educación. La educación es lo que te transporta y lo que te lleva al conocimiento. Y entonces, a partir de que tú tienes conocimiento, sabes
cómo estructurar y sabes cómo dirigirte. Creo que sería muy bueno que los niños desde un grado preescolar, primaria, pudieran tener un primer contacto. Tengo una hija de 13 años y jamás en la escuela, y yo creo que muchos de los que estamos aquí que tenemos hijos, nunca en la escuela se han tocado estos temas, ¿no? Sí hacen muy hecha alusión al bullying, ¿no? A la inclusión a ciertas situaciones o cosas, pero jamás hablan, oigan, así, sí, cuando te duele la pancita, tienes que ir al doctor. Cuando sientes que algo en tu cabecita no te sientes a gusto, en tu cabecita y corazón, necesitas ir al doctor. Entonces, creo que eso es la base de todos. Entonces, al haber mucha ignorancia de lo que es, de cómo se trata, de cómo actuar, está pues bien difícil, ¿no? Viene el rechazo, ¿no? Así de primera mano, viene el rechazo. Entonces, Aquí en este caso, no, dime, dale, dale. aquí en este caso, tú eres la que ha tenido que decirle a tus hijas más o menos qué es lo que pasa. De acuerdo, tienes dos niñas de diferentes edades. Tú has tenido que hacer eso, porque yo en mi familia, yo fui el que tuve que como que educarlos con lo que a Claro. mí me decían los terapeutas y los psiquiatras, pero tú también has tenido que hacerlo de cierta manera, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, cuando detonó con mi hermano, mi hija, la más grande, que hoy tiene 13 años, tenía 2 años. Entonces, ella vio, mamá, vi a mi tío que agarró un cuchillo y se quería cortar. Entonces, para una niña de 2, 3 años es un shock fuertísimo porque ya tiene una conciencia y ya tiene una memoria y fue para ella. Es que yo me acuerdo que mi tío hacía esto y que hacía el otro. Entonces, ella desde que fue muy bebé vio el proceso de su tío y fue muy difícil para ella, ¿no? Y probablemente esa también es la raíz de unas cosas que hoy tengo que tratar, ¿no? Y ayudarla con ella porque fue un impacto muy fuerte. A comparación de mi otra pequeña que tiene menos de un año, y hoy su tío la carga y la abraza y quiere jugar con ella y es más amoroso y él me lo ha dicho. Es que no pude disfrutar igual a Camila, que es mi chaparra más grandota. Entonces, mi pequeña más grande, sí creció con esto y lo veo un tanto normal, ¿no? O sea, lo veo un tanto normal porque dice, pues, no conozco otra situación distinta con otro tío, porque es el único hermano que tengo, que sea así, ¿no? Entonces, para ella es fácil detectar con sus compañeritos, oye, mamá, esto no está muy bien, vi que mi amiga está así, vi que mi amigo está así. Entonces, es una ventaja en medio de las situaciones que ella se educó, ¿no? Muy, pues, A la agresivamente, mala. a la mala, pero se educó, ¿no? Y ella lo entiende perfectamente. ¿Tu hermano tiene conocimiento de su enfermedad? ¿Sabe que está enfermo? Sí, nos costó que aceptara la enfermedad varios años. Hoy va y se agarra su pastilla como si fuera cualquier caramelo, se lo Son muy toma y ya, ¿no? Y organizados. nos dice, sí, claro, y entonces él ya en la noche, le fallan los horarios, pero sabe que es en la noche y en la mañana, ¿no? Sabe. Entonces va y a quien esté ahí, saca del blister y te le enseña y dice, ¿no? Te toca el hombro y te dice, Ya me la voy a tomar, ya, ¿eh? Para que al exacto, ratito no me digas nada. exactamente. Entonces él ya es algo muy natural. Muy responsable, ¿no? Muy Sí. responsable, Y muy sí, responsable. pero fue como aceptar. Él entiende y hablo con él y digo, esto pasa. Y yo lo veo, también lo hago a él, no. Siempre le he dicho a mi mamá, yo quiero tratar a mi hermano de una manera en que no se sienta especial. ¿Por qué? Es una discapacidad, sí, pero vámonos al mercado y me acompañas y vamos. Ahora voy a salirme a vender, vente. Ahora voy al parque de diversiones, vente. Entonces mamá dice, no, algunas cosillas, ¿no? Como que ella le ha costado, ella lo vivió de golpe y de frente, todo. Fue la que se llevó los raquetazos más fuertes, porque también quiso atentar con su vida. Entonces, pues como que yo trato de coachear en esta parte y unirlo, tratar de meterlo a las cosas, no excluirlo.
Decir, oye, a ti te tocó esto en tu cerebrito, ¿qué pasó? Que un cablecito se desconectó, pero a la otra le tuvieron, no nació sin pierna o sin brazo o sin una vista perfecta o algo. Le dije, todos nacemos con algo, pero a ti te tocó esto y te pesa más porque no lo tienen muchos, ¿no? Y no lo entienden muchos. Pero si a la que no nace con un riñón tiene que ir a hacerse diálisis o tiene que pasar por un trasplante y por situaciones, pero a ti te tocó esto, ni modo, ¿no? Entonces como que trato de decirle a él eso para que no se sienta más rechazado de lo que a veces, pues Ya la misma pudieran. sociedad. Ajá. Exacto. Bueno, antes de continuar, yo quisiera invitarlos a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, a que nos sigas en nuestras redes. Tenemos Twitter. Elías ahí comparte muchísimas cosas, pero también está el Twitter de Medicamentos para Mentes Libres. Está el Facebook, que de hecho Ameyali es la que lo lleva. Y está otro grupo de Facebook que lo maneja Elías, que se llama Alto al Desabasto. El de Ameyali se llama Medicamentos para Mentes Libres. Tenemos TikTok, Medicamentos para Mentes Libres, y Elías, que se llama ¿cómo se llama Elías? Eliau-Garabato. Eliau y guión bajo Garabato. De todos modos, yo en el TikTok de Medicamentos para Mentes Libres siempre lo estoy etiquetando. Y tenemos un teléfono donde si necesitas ser parte de este colectivo, podemos trabajar juntos. Es el 55 44 81 63 44. Y bueno, vuelvo a dejar los micrófonos a Elías. Sí, bueno, de mi parte, para terminar con la compañera Ameyali, me gustaría preguntarte, Ame, ¿cómo mejorarías la atención de la salud mental en México? Dijiste algo que yo no había contemplado. Hoy me tocó ir a mi hospital, como ustedes saben, y yo tengo un problema con la autoridad, entonces muchas veces no dejan pasar audífonos, no dejan pasar cosas, y me cuesta trabajo ponerme en los zapatos de ellos. Y ahorita tú mencionaste algo bien importante, Mayali, o sea, el reconocimiento a los del hospital y a los de seguridad, por ejemplo, jamás me han tratado mal. Hay una gran diferencia entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Fray Bernardino. Fray Bernardino es la primera línea de batalla para mi punto de vista. El instituto es más relax, no es más light, por así decirlo. Pero tú, ¿cómo mejorarías con toda la experiencia que has adquirido aquí a Meyali? Porque yo creo que todos hemos aprendido mucho igual. ¿Cómo mejorarías la atención de la salud mental en México? Y cuando te digo en México me refiero pues no nada más a la Ciudad de México o el Estado de México, sino a todo México, ¿no? Ok, trataré de ser breve para darle paso a nuestra querida Vina. En realidad, eh, creo que si pudiera tener la varita mágica de conceder deseos a la 1, 2 y 3, pondría un hospital psiquiátrico público en cada estado. Sería lo primero, porque en realidad no tiene la gente o tiene que viajar a las principales ciudades de otros estados más pequeños. Eso sería uno. 2, modificaría también a nivel penitenciario el trato a los pacientes que están en cárcel, porque son maltratados las personas que están ahí. Son estigmatizados, utilizados y sus medicamentos no son dados. Entonces creo que también se estructuraría desde el nivel de cárcel a nivel nacional, porque deben ser tratados con dignidad. Tercero, capacitaría hospitales públicos, a gobiernos y a funcionarios, con pláticas que sensibilicen acerca de este tema. Así como hay como en muchos lados, ¿no? Que tienen sus logos para gentes. Aquí no discriminamos con sordera, silla de ruedas, bla, bla, diferentes. Quisiera un logo que dijera, aquí tampoco discriminamos a personas con padecimientos psiquiátricos, ¿no? Así. Y tercera, ay, no sé ya cuántos llevo, pero yo creo que también pondría más presupuesto,
más presupuesto a los hospitales que ya están y también daría incentivos a las personas que están, a los doctores que quieren estudiar alguna especialidad, ¿no? Se van por ginecología, pediatría, pero muy pocos se van a psiquiatría. Entonces creo que les daría un incentivo también para animarlos y que estudiaran más las personas que quieren prepararse y se animaran a dar ese paso. Ame, te necesitamos en el Congreso. Eso sí, gracias. Yo encantada, esa Sí, sería mi varita mágica. Ojalá que definitivamente sí, algo pase. necesitamos que sea diputada, ¿no? No sé cómo vamos a ir avanzándole ahora con la compañera Vina Silverstein. Luisa, adelante. Bueno, no sé qué le hice a la pantalla, pero le Bueno, moví. a mí me gustaría preguntarte, la compañera Vina Silverstein es Hola. paciente igual que yo, y ella es parte de nuestro comité de este colectivo que sigue creciendo y que, como dijo Luisa, invitamos a la gente que se siente identificada con este tipo de problemática de salud mental a que nos busque y sea parte de esta comunidad. Y pues, Vina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Oye, pues mira, a mí Hacer la me mención gustaría... que su cumpleaños, Elías, y que está aquí regalándonos un tiempo. ¡Bravo! Exactamente, muchas Muchas felicidades. gracias. La verdad es que es el primer cumpleaños, creo, de alguien del comité, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Sí. Entonces, a mí Vina, he encontrado yo un aliado en los que somos pacientes en este comité, porque aquí en este movimiento hay pacientes y familiares. Pero tú, ¿cómo te sentías antes de que empezara esto del desabasto, que si bien a ti no te afectó, te sentiste identificada, o sea, te sentiste Sí, atraída mucho a esto? Entonces, sí. ¿cómo te sentías antes como paciente y cómo te sientes ahora siendo parte de este movimiento? Antes de yo conocer esto y de conocerlos a ustedes, me sentía sola, completamente sola. En cierta forma cobijada por mi familia, pero no es lo mismo eh, que encuentres a alguien que tenga lo mismo que tú y que sea igual funcionalmente hablando como adulto. Entonces, yo me sentía sola y por azares, por curiosidades realmente, eh, eh, baboseando en Facebook, literal, me di cuenta de que alguien estaba buscando metilfenidato, que no encontraban metilfenidato de liberación prolongada, eh, y dije, a ver, espérame, ese medicamento yo lo he escuchado, se llama Tradea, lo maneja Psicofarma, y Psicofarma también produce el medicamento que yo tomo, que afortunadamente el mío no está en desabasto y afortunadamente mi medicamento se encuentra también disponible en otros laboratorios, siendo el más caro el que maneja la línea de Pfizer, porque es quien tiene la patente. Y dije, caray, a ver, ¿cómo? O sea, y empecé a buscar información en redes sociales, googleando aquí, googleando allá, eh, literalmente, y me topé con tu página, Elías, y dije, bueno, no pierdo nada. Me comuniqué contigo a través de Messenger, me hiciste el favor de contestarme prácticamente enseguida y como que una cosa se fue ligando con otra y resulta que yo ya conocí a Luisa de tiempo atrás por circunstancias de la vida y yo no sabía eh, la problemática que había en su familia. Yo tampoco había dicho nunca la problemática que tenía yo en la mía, precisamente por el horroroso estigma que nos persigue a todos lados, que piensan que estamos locos, que estamos locas, y no es así. Hay muchos tipos de padecimientos mentales y la mayoría de ellos afortunadamente son tratables. Obviamente requieres acompañamiento psicológico, psiquiátrico, eh, una buena dieta, hacer ejercicio,
y sobre todo, lo más importante es que sepas que no estás solo. Y esta es la parte fundamental que a mí me jaló a este colectivo que en aquel momento no era colectivo, pero que poco a poco muchos nos fuimos integrando, muchos empezamos a compartir nuestra historia y, y ahí fue como que el clic de no estoy sola, no estamos solos enfrentando esto todos los días. Y tristemente, eh, yo que soy abogada, en el lugar donde yo trabajaba, nunca pude decir abiertamente, oigan, ¿saben qué? Yo tengo depresión, trastorno de ansiedad y estrés postraumático, porque trabajaba en una dependencia de gobierno y manejaba yo, se puede decir, información sensible. Y después me di cuenta que mucha gente que laboraba ahí conmigo también tenía situaciones parecidas a las mías, pero no lo decimos, no lo hablamos porque tenemos miedo, tenemos francamente pánico incluso de perder nuestro trabajo o de que nos abran actas, o etcétera. Cosas que a lo mejor puede que ni ocurran porque hemos sido maleducados desde muy pequeños a que este tipo de situaciones se tienen que guardar en casa y no decirlas al resto del mundo. Entonces, es otra vez lo mismo, el estigma social que pesa tanto y que pesa tan mal y que impide que nos podamos desarrollar incluso a lo mejor profesionalmente o decir, oigan, bueno, así en una reunión de cuates, híjole, bueno, pues ya sabemos que Juan tiene diabetes o que Mario tiene hipertensión, pero oigan, ¿saben qué? Yo tengo depresión y el que yo diga tengo depresión es como en automático sentir que te miran diferente, sentir que ya no perteneces a ese grupo, así de, ay, échale ganas, o sea, sonríe, levántate de la cama, no, hombre, o sea, si eso fuera posible, cuando hay crisis depresivas, no estaría yendo con un psiquiatra, no estaría yendo con un psicólogo, no estaría tomando un medicamento para sentirme bien. O sea, es una situación que le falta a mi cerebro, como al diabético le falta que su páncreas produzca las enzimas para transformar el azúcar en energía, ¿sabes? Entonces, si a un diabético le da su insulina y sigue siendo perfectamente normal, una persona que tiene una depresión o que tiene algún otro trastorno mental, neurológico, psiquiátrico, también puede tener acceso a un medicamento, debe tener acceso a ese medicamento y a una atención específica. Entonces, eso es lo que, esa parte fue la que me movió a decir, bueno, ¿qué puedo aportar? Soy paciente, sí, pero ¿qué puedo aportar? Bueno, a lo mejor mi experiencia, a lo mejor lo que me ha pasado, a lo mejor con lo que he batallado, y ayudar a otros a decir, no estás solo, estás rodeado de gente que te entiende, que te apoya y que a lo mejor no te conozco, no estoy contigo, no estoy en el mismo estado siquiera de esta república, pero sé perfecto por lo que estás pasando. Y sé que te sientes solo o te sientes sola y estás triste y piensas que nadie te comprende y así de no lo estás. Estamos aquí y queremos ayudarte. No sé si en eso pueda eh, caber a las dos preguntas que me hiciste, Elías. Sí, claro, yo creo que sí, Vina, porque aquí hemos encontrado, es como los grupos de autoayuda, llámese como se llame, esa red de apoyo funciona tanto para el paciente como para el familiar, pero algo que de lo que yo creo que los que estamos ahorita aquí en esta charla para este podcast, estamos de acuerdo tanto desde la perspectiva del paciente o del familiar, es dejar pelear porque se vaya ya muy, muy, muy lejos y que quede en el pasado la estigmatización y la discriminación. Porque no nada, yo me he dado cuenta que no nada más sufren discriminación
nosotros como pacientes, los familiares también sufren discriminación. Entonces, y no se vale, no se vale porque en verdad que se me hace a mí algo que en este siglo se me hace impensable, ¿no? O sea, no puedo concebir que en este siglo exista eso aquí, ¿no? En México. Pero nos falta mucho, como decía Meyali, creo que todo es como cultural y la cultura es todo lo que hace el hombre, ¿no? Entonces hay cosas de la cultura que tiene que dejar de hacer el hombre. Si vemos que el acoso es un mal hacia las mujeres, pues hay que dejarlo de hacer. Si el maltrato a los animales estamos de acuerdo en que está mal, lo dejamos de hacer. Pero ¿cuándo vamos a dejar de estigmatizar? No, porque al diabético no se le estigmatiza. O sea, ¿no? Al hipertenso, pues tampoco. Pero yo creo que se le olvida a la gente que el cerebro es un órgano igual que el hígado, que el páncreas, que el estómago. Y me gustaría, Vina, que tú, al Yes. igual que a Meyali, me dijeras tú cómo mejorarías la atención de la salud mental en México. Igual es interesante porque me vas a decir ahora tú, ya Meyali nos dijo cómo lo ve como paciente, pero tú cómo lo ve como familiar, perdón, pero tú cómo lo ves como paciente. ¿Cómo lo veo como paciente? Es complicado moverte en la sociedad sabiendo que de repente puedes tener un día a la mitad de la calle un ataque de pánico, cosa que ya me pasó. Y estaba sola, iba manejando, pero como paciente yo sí creo que falta mucha información, demasiada información, que hay que combatir el estigma con información, educando a las personas. No le hay otra solución más inmediata. Sí me ha tocado ver, y eso lo agradezco, que en escuelas primarias o incluso desde kinder eh, permiten el ingreso de niños autistas con diversos grados de autismo, que hay mucho, ya es el trastorno, el espectro autista, perdón, tiene muchos, es un abanico muy amplio. Y me tocó ver cómo en una escuela, se puede decir, para niños que no tienen estas situaciones, admitieron a un pequeño con autismo. No creo que cualquier escuela se aviente a esto. Inclusive muchas mamás y otros niños más grandes volteaban a ver a este pequeño y decían, bueno, pero ¿qué hace aquí? Y los mismos niños pusieron el ejemplo, marcaron la diferencia. Si un niño no lo hace a este pequeño diferente como su compañero, ¿por qué nosotros sí? Entonces, y eso ocurrió, perdón si se escucha, está pasando el tren por aquí cerca. Eso ocurrió en la escuela de mi hijo cuando estaba precisamente en kinder e ingresó este pequeñito. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que la situación radica en eso, en educar a las personas, en educarlas correctamente, informándolas. Me ha tocado ver, y creo que a todos, muchos videos en redes sociales de personas que tienen problemas de salud mental, que incluso los encierran en habitaciones o los mantienen amarrados porque no tienen la información, porque piensan que es que le hicieron un mal de ojo, es que le hicieron un trabajo de brujería. No, no va por ahí. O sea, somos más propensos a creer en brujerías que en ciencia. Tristemente, en estos días de ya un siglo XXI, le creemos más a la comadre que al mismo médico para tratarnos una gripe, por ejemplo. ¿Crees, por ejemplo, que Entonces, las autoridades de este país deberían precisamente enfocar más recursos, como decía Meyali, más sí, presupuesto a mejorar para la investigación médica y científica para que mejore la atención de la salud mental aquí en el país, Vina? así es, definitivamente. No hay de otra. Porque Ok. además quiero, o sea,
se va a escuchar feo, pero habemos muchas personas trabajando en gobierno y que tenemos estas situaciones y que no lo decimos. Básicamente nos da terror salir del armario, salir del closet, por miedo a cómo nos traten, por miedo a cómo nos miren, cuando simple y sencillamente es, oye, a ti te hace falta algo en el páncreas, a mí me hace algo, falta acá arriba en el cerebro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, pues está muy, muy interesante lo que han estado diciendo, porque creo que no habíamos tenido unos espacios tan, ¿cómo decirlo? Tan íntimos, creo yo. No nos hemos dedicado a trabajar todos estos meses en qué hacer frente al desabasto y frente a la indolencia de las autoridades, que en abrirnos como más en confianza entre nosotros, con más, sí, ¿no? Con más privacidad, o sea, abrirnos entre nosotros para hacernos ver qué sentimos y qué pensamos en el tema de la salud mental, ¿no? Luisa, adelante, no sé si quieres decir algo. Pues ya nada más para despedirnos. Hace un ratito me llegó un reel en mi Insta de la escuela de mi hijo y quiero dejar a un lado creencias religiosas, pero sale el Papa Francisco, que es una persona que ha sido muy atinado en muchas cosas que ha dicho, en muchos planteamientos, en el momento que estamos viviendo. Y quisiera, no lo puse textual, pero quisiera tomarlo en cuenta de acuerdo a lo que ustedes han estado hablando, que mencionan mucho la cultura. Entonces, el Papa Francisco menciona e invita, y quiero invitar tanto a las autoridades como a la gente que no tenemos ningún cargo, ningún poder, gente común y corriente, quiero invitarlos a, a dejar a un lado esa cultura del descarte, así la menciona el Papa Francisco. Esta cultura del descarte mantiene a grupos sociales rezagados, sin valor, frente a beneficios económicos. Y hace una invitación a una cultura de la acogida, en donde se utiliza la calidez humana, y eso va para todos los niveles, desde arriba, de los que nos están gobernando, hasta los que estamos en una empresa o somos empleados. Bueno, la cultura de la acogida, que es la calidez humana, el dar amor, el ser sensibles, pide dejar de ser insensibles a los que están al margen de la sociedad, y toma en cuenta a los que viven en la calle, a los que tienen una discapacidad. Entonces, eso es con lo que yo quisiera cerrar. Una invitación a todos a ser más humanos. Y bueno, no sé, Claro. Elías, si quieras agregar algo, o Dina. Sí, algo muy breve. Para estar un poquito más en confianza, creo que aquí hay muchas creencias, todos creemos en cosas distintas, justo de los 4 que estamos aquí. Y yo hablo por mí, solo para quien nos esté escuchando y no dejarlo a un lado. Yo profeso el compañerismo cristiano. Y a quien nos pueda estar escuchando y que en donde creas y en la creencia que tengas, pero yo hablo desde el cristianismo, si te dicen, no, que es del diablo y que es esto y que no vayas al médico, sal de ese lugar. No es ahí, ahí no es. Tienes que atenderte. Todos tenemos que atendernos. Lamentablemente a veces dentro de la iglesia pesa mucho, a veces se estigmatiza mucho. Luego les contaré, pero fue difícil cuando yo estaba en su momento en un lugar que se decía ser cristiano y en realidad fue muy doloroso. Y gracias a Dios, eso nos abrió las puertas, los ojos y entender algo. Entonces, como decía María Luisa, compañerismo, si es dolor de pancita,
al doctor. Y si es dolor del corazón, al doctor. Y si es dolor de cabecita, al doctor. Entonces, no importa hacia qué fe profeses, hay que ir al doctor y se tiene que atender. No todo es diabólico y no todo es echarle la culpa a cosas que simplemente son Paranormales. del cuerpo humano, que son normales y que se tienen que atender, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a eso. Ya, gracias. Exacto, Ameyali, así es. Pues muchas Vina, gracias ¿quieres por su cerrar con algo? tiempo. ¿Quieres decir algo rápido al final? ¿Perdón? ¿Quieres decir algo ya para terminar? ¿Qué puedo decir al respecto de... habemos personas muy preparadas, personas que hemos estudiado muchos años, que tenemos licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados, y eso, el padecimiento que tenemos no nos hace menos competentes, no nos hace menos importantes, no nos sesga la vida, al contrario. Yo creo que todos valemos, absolutamente todos, no importa qué tengamos, y somos funcionales. Yo creo que eso ya es lo que más hay que recalcar, que no importa qué problema tengas, eres funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Vina. Pues muchas gracias, amigos, por su tiempo y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este podcast. Y pues sería todo. Somos Medicamentos para Mentes Libres MX. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.